Buenas tardes, estimados colegas participantes en el 8º Congreso de Comunicación organizado por la Universidad La Laguna. Les presentamos nuestra ponencia, Comunicación Online en Redes Sociales, estudios sobre microoperadoras de turismo en la ciudad de Quito, de la cual somos autoras la ingeniera magíster Gabriela Gracia, a mi izquierda, la ingeniera Cori Jacome, a mi derecha, y la que les habla, doctora Irene Treyes Rodríguez. A continuación pasaremos ya a presentar algunos de los elementos en torno a la ponencia. El primer elemento a destacar en nuestra ponencia es el contexto en que se inscribe el estudio. Esta ponencia se inscribe en un contexto del sector turístico del Ecuador. Como acá se afirma, el turismo es la tercera fuente de ingresos no petroleros que tributan al Producto Interno Bruto en el Ecuador. Y, de ese modo, en el plan estratégico del Ministerio de Turismo para el país, lo que se está planteando es multiplicar por 2,5 veces la cantidad de turismo receptor, multiplicar por 2 el turismo interno, por 3,7 veces la generación de divisas producidas por turismo, y que de cada 4 puestos de trabajo en el país, otra consideración, 3 puestos de trabajo son generados por micro, pequeña y mediana empresas. Ya estamos vinculando 2 elementos importantes. El sector turístico por una parte y por otra parte la composición de empresarial que tiene el Ecuador, en donde tiene un peso específico importantísimo la micro, pequeña y mediana empresa. El objeto de estudio de nuestra ponencia son microempresas operadoras de turismo en Quito. Desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, dentro de las consideraciones iniciales, podemos nosotros recordar la importancia que tienen las redes sociales en términos de gestión de comunicación para las empresas y el hecho de que, aunque esto potencialmente es así, la comunicación online es concebida en Ecuador como únicamente posible de gerenciar por las grandes empresas, mientras que la comunicación online pudiera convertirse en un factor para potenciar el desarrollo de la microempresa en el país. Esto nos lleva a las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo conciben la comunicación online las microempresas operadoras de turismo en la ciudad de Quito, que es las empresas que hemos seleccionado como objeto de estudio? ¿Y cómo gestionan la comunicación online estas entidades? ¿La gestionan? ¿No la gestionan? ¿Cómo lo hacen? Como objetivos de la investigación que da pie a esta ponencia, nos planteamos: objetivo general, analizar el comportamiento del manejo de redes sociales en las microoperadoras de turismo en la ciudad de Quito en el año 15, y como objetivos específicos que nos permiten dar cumplimiento al general, primero, caracterizar la gestión de comunicación online de las empresas seleccionadas y valorar el dominio de competencias en el manejo de las redes sociales por parte de quienes realizan esta gestión en estas empresas seleccionadas. Como fundamentos conceptuales del estudio, podemos muy someramente señalar que en términos de comunicación hemos pasado en los últimos años, obviamente, y como está reconocido por todos los autores, de enfoques transmisivos a miradas dialógicas e interpretativas, sobre todo en el plano teórico, porque en el plano de la realidad no es menos cierto que hay muchísimas empresas que todavía se mantienen en modelos transmisivos y autoritarios, como al estilo tayloriano de principios del siglo XX. Tendríamos que destacar también que la comunicación es un proceso complejo, de carácter transversal, estratégico, y que la concebimos como construcción de significados compartidos mediante la interacción en contextos sociohistóricos concretos. Para la construcción de este concepto, que es de quien les habla, nos hemos alimentado de la propuesta de Thompson en cuanto a construcción de valores y en otras características que tiene la comunicación. El autor mexicano Nosnik apunta que la comunicación es un proceso dinámico y de retroalimentación entre el receptor y su fuente, proceso que va a ayudar a la generación de cambios progresivos
de innovación, de mejoras en el sistema o el fin por el cual se inició. Estos son los antecedentes en términos de comunicación en sentido general. Nos lleva el hilo de pensamiento en función con lo que nos resulta necesario para la ponencia al concepto de comunicación online. Citando a Sánchez, es un proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos. Obsérvese aquí también la importancia que se le da a la construcción de significados, pero en este caso mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la base en el código binario. Y los autores Latuf y Nahul señalan por su parte que la comunicación online está presente en todas las áreas con el apoyo de las tecnologías digitales, tal y como señala Scolari, que está citado por estos autores. Otros conceptos emergentes estrechamente vinculados con la comunicación online que pudiéramos destacar son el concepto de MIREC o EMIREC, que concibe al receptor como un sujeto capaz de producir y emitir sus propios mensajes a través de redes sociales, como plantea Cloutier desde el año 73. Y otro concepto emergente, que es el concepto de consumidores, o el concepto que sostiene Castell, hablando de este prosumidor, como autocomunicación masiva, que supone la existencia simultánea, porque no todo el mundo se comunica a través de redes sociales exclusivamente, por lo tanto vamos a coexistir el enfoque clásico de comunicación masiva, lo cual supone una recepción más o menos pasiva de las audiencias y una migración paulatina de determinados sectores de esas audiencias al mundo digital y a una interlocución cada vez más proactiva y creativa, aunque parcialmente, no totalmente. Estos son nuestros presupuestos conceptuales que están desarrollados en extenso en la tesis y a continuación nuestra colega, la magíster Gabriela Gracia, nos va a exponer algunos elementos en torno con el enfoque metodológico y con el desarrollo de la ponencia. El enfoque metodológico utilizado en esta investigación fue un enfoque no probabilístico basado en estudios de casos múltiples. Como unidades, objetos de estudio, nosotros utilizamos a las microoperadoras de turismo del sector de la ciudad de Quito, siendo justamente pues la unidad de análisis microempresas la que mayor representatividad tiene en nuestro país. Para esta selección de los estudios de casos múltiples se realizaron dos fases de discriminación metodológica. Básicamente, en la primera tuvimos una dimensión mucho más macro, basada en los criterios establecidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador, siendo el ente rector y el que fomenta la productividad de esta área en el país. El Ministerio de Turismo en su primera fase, acoplándose a las políticas de Estado del Ecuador y llevando el lineamiento claro de la nueva matriz productiva, establece estrategias de espacios de diálogos entre los actores más representantes en el sector del turismo, siendo uno de estos las operadoras de turismo. Realizan en el periodo de octubre a noviembre del 2015 justamente viajes de familiarización, lo que se conocen como los fam trips. En estos viajes trataban de vincular y de gestar diálogos entre las diferentes provincias del Ecuador con representantes, operadores representantes de las ciudades que tienen mayor recepción o mayor flujo de turistas, siendo estas Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Capital del país, capital productiva y una de las ciudades que ya por tradición recibe turistas, Cuenca, ¿no? Luego de esto, nosotros dentro de la discriminación de los criterios tratamos de utilizar criterios propios de las investigadoras. En este caso, nosotros establecimos criterios básicos como el tiempo mínimo de efectividad de estas empresas que ya estén funcionando, el cual se estableció que fuesen mínimo 5 años. Se estableció y se tomó en consideración el número de empleados, ya que es uno de los parámetros para determinar en dónde se encasillan estas organizaciones, siendo hasta 9 aquellas que se consideran microempresas. Tomamos en consideración que estas empresas debían de tener el mínimo de 4 colaboradores trabajando permanentemente, ¿no? Adicional a esto, pues, revisamos por el mismo tema de investigación que estamos desarrollando, que tuvieran presencia en web y mínimo en una red social, siendo esta Facebook, y que estuvieran localizados en la ciudad de Quito.
La ciudad de Quito, justamente por todos los galardones que viene representando y que viene ganando por periodos consecutivos, siendo una de las ciudades más representativas a nivel de Latinoamérica, como una ciudad capital de turismo, con muchísimo patrimonio cultural para mostrar al mundo, para mostrar a los mismos ecuatorianos, ¿no? Entonces, tomamos en consideración a estas operadoras de la ciudad de Quito. Entonces, resumiendo esta primera etapa, pues justamente nos quedamos con Ecoaventura, Solec Travel, Ocean Pacific Travel, Andes Expedition y Endless Expedition. Estas operadoras de turismo justamente evidenciaban que eran empresas que tenían entre mínimo 5 años de tiempo de apertura de funcionamiento y tenían máximo 15 años. Todas evidenciaron tener web y Facebook. Todas evidenciaron que eran una empresa con origen local, se ubicaban en la ciudad de Quito y efectivamente pues, el número de personal no llegaba a superar los 9 empleados ni eran menos de 4 personas, ¿no? Luego de eso nosotros utilizamos también estrategias como análisis de contenido justamente para poder hacer la medición mediática y las entrevistas, ¿no? Entrevistas a profundidad, semiestructuradas, en las cuales tratábamos de generar aproximaciones con los gerentes o las personas que estaban a cargo de esta área. En el análisis de contenido nosotros utilizamos justamente una población finita, tratamos de evaluar todo lo que se había publicado en las redes sociales desde enero a diciembre del 2015, teniendo una población finita y dándonos como resultado 187 días escogidos para poder seleccionar y analizar la información que se publicaba y que se gestaba desde estas organizaciones. Los 187 días, fueron escogidos de manera aleatoria simple. Pero para estos días nosotros íbamos a tener una lista de parámetros a utilizar. ¿Qué tratábamos nosotros de buscar? Queríamos caracterizar cuáles eran esas prácticas. Para eso tomamos en consideración el número de recurrencias de publicaciones que se realizaban. Establecíamos también los tipos de publicaciones que hacían, si se evidenciaba multimedialidad, qué tipo de generación o de relación, tanto interacción y acción, se estaban gestando en las redes sociales de estas organizaciones, el contexto sobre el cual se desarrollaban esas publicaciones y finalmente los horarios de publicación. Todas estas herramientas metodológicas en el proceso de investigación nos permitían poder tener una vasta y amplio campo para poder determinar ciertos hallazgos muy relevantes para el siguiente proceso, ¿no? Los hallazgos más representativos nos va a explicar la ingeniera Cori Jacome. Daré a conocer cuáles fueron los resultados o los hallazgos que pudimos determinar de la investigación de mercado, en donde a simple vista, al realizar un análisis de contenido de estas redes sociales, se pudo determinar que del 100% de las publicaciones que realizan estas organizaciones, hay un 3% de publicaciones que no tienen nada, que no están relacionadas con lo que se refiere al core del negocio o al sector del turismo. Adicional, para separar las variables que se iban a analizar, se las dividió en las interacciones del receptor y las acciones del emisor. Estas acciones del emisor estaban divididas por las publicaciones, es decir, por las artes que hayan desarrollado, por los videos y por los contenidos diferentes que hayan compartido como enlaces o publicaciones adversas. Estas interacciones del receptor, las acciones del emisor dieron como resultado que las interacciones del receptor sean en un 95% de me gusta, y a lo cual estaba relacionado con las acciones del emisor en un 76% de artes, las cuales ellos consideraban que eran artes propias. Estas artes propias eran simplemente la hoja de Word, el paquete hecho una imagen, las cuales tenían el logotipo de ellos, la información para ellos relevante y era lo que comunicaban por medio de las redes sociales. Lo cual ellos decían, esta es mi arte propia que yo comunico en mi paquete para promocionarlo en mis redes sociales. Adicional, una vez más podemos constatar que existe poca relevancia en el tema de la comunicación online o darle la importancia a la red social como un medio formal de comunicación online. Adicional, estas personas indicaron que ellas consideran que invertir en medios digitales es un gasto innecesario. También se ve relacionado esto al ver que el perfil de la persona que se encarga de gestionar la comunicación online es una persona que desconoce de conocimientos mínimos de informática o mínimos de comunicación. E inclusive hubieron personas que manejaban la red, que desconocían mucho el sector del turismo.
En conclusión, podemos identificar una vez más que el perfil de esta persona que maneja la red social es una persona que carece de conocimientos mínimos requeridos para manejar la misma, por lo cual todas las acciones que ellos realizan son por pura intuición o por puro conocimiento empírico. En base a todo esto que hemos indicado, se puede decir que lo que se recomienda al sector del turismo es que se realicen mayores capacitaciones a las personas encargadas de esta red social y que no sea direccionada estas actividades a la persona que tenga menos carga laboral, que sea una persona que tenga un perfil que cumpla con los requisitos mínimos de informática, de redes sociales, de comunicación, de turismo, para que se encargue de gestionar este medio de comunicación y le den la formalidad a un medio digital con un medio formal, valga la redundancia, de la comunicación online. Le agradecemos por su tiempo prestado en esta presentación. Saludos desde Ecuador.